RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a conversar precisamente sobre este estudio. Ya estamos en contacto con el doctor Rudy Laguna, él es director del Centro para la Competitividad y el Desarrollo. Le agradecemos, como siempre, la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, doctor Laguna, muy amable. Buenos días, José, y un saludo para los radioyentes del... Gracias, como siempre, ¿no? Yo comentaba hace unos momentos que hace unos días se dio a conocer este estudio, ¿no? Impacto económico y social de la minería en el Perú Central, perspectiva histórica y visión para el futuro, ¿no? Presentado tanto por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y el Centro para la Competitividad y Desarrollo dentro de las actividades Rumba Perumín como antesala de la Convención Minera Perumín 35, ¿no? ¿Qué potencialidades tiene el Perú Central, ¿no? Como son los casos de los departamentos de Junín, Pasco, Lima, provincias? Sí, efectivamente elaboramos un estudio sobre el impacto de la minería en Perú Central, que incluye toda la región, las tres regiones, tanto Junín, Pasco y la región Lima. Lo que se observa es que hay una cartera de proyectos importante, más allá de 2.000 millones de dólares, que pueden, digamos, mejorar el empleo, los ingresos y también, por supuesto, generar recursos de canon y regalía para hacer infraestructura. Se veía que hay una alta generación de empleo del sector minería en Perú Central. Estamos hablando de aproximadamente 460.000 personas de manera directa e indirecta. Empleo directo es aquel trabajo, digamos, que genera una empresa minera, pero importante que es el indirecto, es decir, aquel proveedor o aquella empresa de servicios que le da bienes o servicios a las empresas y también genera un empleo. Entonces se veía que más o menos 460.000 empleos se generan, pero lo importante es que ese trabajador, que ya sea de manera directa o indirecta está relacionada a la minería, es un trabajador que lleva ingresos al hogar, lleva soporte económico al hogar. Entonces beneficia a los otros integrantes o miembros de la familia, y si consideramos eso, más o menos 1.400.000 personas, más del 50% de toda la población de las tres regiones se ve beneficiado por la minería. Entonces eso es actual, pero con esta cartera eso iba a mejorar sustancialmente en los siguientes años. Estas proyecciones son hacia el año 2031, doctor Laguna, ¿no? Así es una proyección que se hace al 2031 en base a la cartera de proyectos que el Ministerio de Energía y Minas reporta frecuentemente. Y otro tema importante es que hay una coyuntura de precios, digamos, en récord históricos. El cobre está allá por 460 centavos de dólar la libra, precios del zinc y el plomo también están bastante elevados. Entonces hay como una doble oportunidad para aprovechar, digamos, no solo una cartera de proyectos que aumenta producción y empleo, como decíamos, sino también genera mucho impuesto y en consecuencia mucho canon y regalía porque los precios están elevados. Entonces hay una doble oportunidad para poner en valor esa cartera de proyectos. Es una oportunidad con retorno asegurado, ¿no? Y ahí va mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál sería el impacto si se echan a andar estos proyectos, esta cartera de proyectos, por ejemplo, en cifras para enfrentar pobreza y pobreza extrema? De acuerdo. Por ejemplo, en el pasado, cuando uno toma los porcentajes de pobreza, estamos hablando de aproximadamente, en Perú Central, un promedio de las tres regiones, alrededor de 58, 60% hace 2 décadas. O sea, de cada 100 personas, casi 60 personas estaban en condiciones pobres.
Eso se bajó sustancialmente en las últimas 2 décadas a llegar a niveles de 20%, es decir, de cada 100 ahora solamente eran 20 personas. Con el COVID, la pandemia subió un poco, alrededor de 32, pero lo importante es la consulta que usted hace. Lo importante es que esta oportunidad de cartera de proyectos y de mejores recursos pueden ayudarnos a reducir ese nivel de pobreza a alrededor de 15-14%. O sea, no solo recuperar la tendencia que se tenía antes del COVID, sino mejorar aún más, ¿no? Entonces llegar a alrededor de 15-14% de niveles de pobreza, y eso es importante porque ya nos acerca a niveles de pobreza de un dígito que es fundamental llegar, porque ahí la gente, digamos, tiene mejores condiciones de vida y ya se va atacando ese pequeño porcentaje con instrumentos más focalizados. Ya, digamos, es un proceso de mejorar y llegar a un dígito de pobreza, pero importante es que esta cartera de proyectos en los próximos años podría bajarlo sustancialmente, es decir, casi a la mitad, ¿no? De 32 que subió, llevarlo a 14-15 puntos por ciento. Ahora, ¿y qué proyectos se podrían echar a andar en la región central, doctor Laguna, ¿no? Tanto en Junín, tanto en Pasco como en Lima provincias. Hay importantes proyectos, está todo el tema de la ampliación, por ejemplo, de Toromocho, alrededor de 1.000 millones de dólares. Hay también proyectos, otros proyectos en la región Junín y en Pasco y Lima provincia. Principalmente los proyectos están en Junín, le sigue Pasco por alrededor de 400 millones y Lima provincia también tiene importantes proyectos. Entonces, yo creo que aquí el que está ahorita con mayor peso es las ampliaciones de Toromocho que están en cartera. Ahora, usted mencionaba hace unos instantes, doctor Laguna, que tenemos un ciclo virtuoso en este momento por los precios de los metales, ¿no? ¿Qué va a pasar si desaprovechamos este círculo virtuoso que se presenta en el plano mundial? Si se nos va el tren de la historia por esas vicisitudes ideológicas, por esa confrontación permanente, ¿no? No aprovechamos los recursos naturales. Lo que ocurre simplemente es que se deja de obtener impuestos, y en este caso para las regiones, canon y regalía. Se deja de percibir. Actualmente más o menos estamos hablando de transferencia de canon y regalía anual, alrededor de 250 millones de soles para Perú Central. Con la entrada de estos proyectos y a estos precios, podríamos llegar tranquilamente a 800 millones. Entonces, si no aprovechamos eso, se deja de recaudar. Estamos hablando de casi 600 millones por año. Y claro, si uno deja de recaudar 600 millones por año, comenzamos a dejar de construir hospitales, colegios, ¿no? Por ejemplo, hacer un hospital de alta gama está alrededor de 300 millones. Entonces, por año, si no sacamos estos proyectos por años, dejaríamos o perderíamos la posibilidad de construir 2 hospitales, ¿no? O 10 colegios digamos, de alto rendimiento o de alta sofisticación. Por ejemplo, dejaríamos de construir o asfaltar carreteras también. Entonces, son 600 millones que se perderían por año y en consecuencia todas las obras que se necesitan en las regiones. Pero usted también le ponía énfasis en esos instantes que esto tiene un fuerte impacto en la generación de empleo directo e indirecto, ¿no? Y eso es también parte del círculo virtuoso que plantea la minería responsable, ¿no? Así es. Más o menos por cada empleo directo que se genera en la minería, es decir, una persona contratada por una empresa minera, se contratan entre 5 y 6 de los otros sectores. Por ejemplo, la empresa que hace transporte de personal, que no es una empresa, no es parte de la planilla, digamos, de la empresa minera, sino el trabajador es parte de la planilla de la empresa de transporte de personal o puede ser de carga también, ¿no? Metalmecánica. Sabemos que la actividad minera
utiliza infraestructura para producir concentrados, cátodos y una serie de productos con valor comercial. Hay que transformar el producto, hay que generar valor agregado. En consecuencia, necesitan comprar tableros eléctricos, molinos, bolas de acero, también son proveedores. Toda la parte de productos químicos, la industria química abastece a la industria minera, a los trabajadores de estas empresas de industria química. Toda la parte de energía, y sabemos que en el centro del país la producción energética es fundamental, las hidroeléctricas. Entonces, buena parte de esa producción hidroeléctrica va a la industria minera. En consecuencia, un alto porcentaje de los trabajadores que están en la industria eléctrica dependen de la producción de la actividad minera y de esta cartera de proyectos. Entonces, es fundamental, lo que usted dice, señor José, es fundamental que el empleo indirecto que se genera. Pero más importante también es que ese trabajador que puede estar en una empresa eléctrica, el ingreso que tiene es el sostén de su casa. Entonces, no solamente beneficia al trabajador, sino a la cónyuge y también a los hijos. Entonces, estamos hablando de casi 1.400.000 personas que se están beneficiando actualmente. Ahora, para finalizar, doctor Laguna, ¿no? Y para que nos grafique un poco el impacto que tiene ya a nivel de regiones. ¿Cuál es la región o cuál es el departamento que ha tenido un mejor aprovechamiento, un mejor índice, indicadores con el aprovechamiento de recursos naturales, ¿no? Claro está, tenemos que alejarnos un poco de los problemas que han tenido en los últimos años, pero si tuviéramos que hacer una medición, ¿qué región ha aprovechado mejor los recursos por concepto de canon, regalías y sobre todo el aprovechamiento de proyectos, ¿no?, mineros responsables? Yo diría Pasco así, sabemos que Pasco es una región con historial minero importante y se ha beneficiado por muchas décadas y va a continuar beneficiándose. Los proyectos polimetálicos que están en la zona han sido fundamentales para generar empleo y también ingresos para la gente. Más del 50% de toda la población de Pasco depende de la minería, entonces ha sido fundamental en esta región. La siguiente región ha sido Junín, principalmente con la entrada del proyecto Toromocho, que le da un impulso a la producción, al empleo y también a la transferencia de canon y regalía para hacer obras, infraestructura pública. Igualmente, Lima región, o la región Lima, también se ha visto beneficiado con proyectos fundamentales. Pero yo diría un poco en ese orden, y lo importante es la cartera que viene, ¿no? La cartera que viene debe, potenciar ese impacto positivo, no solo en temas económicos y empleos, sino también en variables sociales. Por ejemplo, los municipios y los gobiernos regionales con el canon y la regalía invierten en programas y proyectos de reducción de la anemia, de nutrición crónica, siempre y cuando estén dentro de un proyecto de inversión pública. Entonces, ayuda a reducir sustancialmente. Hemos visto que en las tres regiones se redujo sustancialmente la desnutrición crónica, la anemia también. Entonces son indicadores sociales que, se ven beneficiados, un círculo virtuoso con lo que genera la minería. Doctor Ruy Laguna, como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto dialogar con usted, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.